Buenos días, hermanos. Les saluda Gerardo Alfaro. Es una gran bendición poder estar con ustedes y hablar unos minutitos nomás sobre nuestra clase de Historia Eclesiástica 1. Espero que, como les he estado invitando durante estas semanas, estas pocas semanas, 2 semanas de clase, estamos comenzando la tercera, ustedes ya hayan leído varias veces su sumario y su calendario y a, se hayan puesto a cuenta con él, con estos documentos. Quiero tomar unos minutitos para hablar sobre la naturaleza y la necesidad de la historia eclesiástica en la vida del creyente. Ustedes hasta ahora han estado leyendo sobre no Erickson, sino González, disculpen, estamos estudiando el libro de González y también las notas de clase que ustedes tienen y que les hemos facilitado. La naturaleza de la historia eclesiástica, su función en la vida del creyente. Algunos, después de leer esos primeros 5 siglos de la iglesia, con tantos nombres raros y escritos raros y eventos no muy eh, bonitos, por decir algo de alguna forma, se preguntarán cuál es la importancia de leer sobre la historia eclesiástica. ¿De verdad es algo necesario hacer? ¿De verdad que sea algo que necesitamos hacer? ¿O por qué no simplemente quedarnos con la escritura? ¿Por qué no simplemente leer la Biblia sin estar leyendo sobre estos personajes importantes, quizás interesantes? Quizás algunos de ellos quizás proveerán algún tipo de ilustración para algún sermón que usted tenga o alguna enseñanza que usted tenga, pero hasta ahí nomás. Me parece que pensar de esa manera no es completamente correcto y no es bíblico, quizás lo más importante. La historia eclesiástica es indispensable para todo creyente, no solo porque, como se dice en historia general, secular, que el que no conoce la historia está eh, destinado a repetirlo. Eso podrá ser cierto también en la historia eclesiástica, sino porque existen, diría yo, ciertos principios bíblicos fundamentales que nos ayudan a entender la necesidad de leer la historia eclesiástica. Puede que haya muchos más que esos, pero déjenme darles 2 de esos principios que usted debe tener siempre en mente cuando alguien y cuando quizás usted mismo se cuestione sobre la necesidad de seguir leyendo sobre los eventos que ha estado leyendo, los personajes que ha estado leyendo, las obras que se mencionan ahí. Como evangélicos creemos que la escritura es nuestra suprema autoridad en términos de fe y de práctica, y por eso hemos de buscar siempre si algo es respaldado o es autorizado o es mandado por la escritura. El estar en contacto con la historia eclesiástica es algo que podría decirse significativamente es respaldado por la escritura. ¿Cómo así? Principio número 1. El Señor Jesús prometió para su pueblo, para su iglesia, antes de irse allá en Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17, la venida del Consolador. Este Consolador, el Espíritu Santo, haría que su pueblo se condujese hacia la verdad. Sería el que nos iluminaría hacia la verdad y que encontráramos el camino hacia la verdad. Me parece necesario recordarles que el mismo Señor Jesús se había identificado como la verdad. Pero ahora que Jesús no iba a estar presente con sus discípulos, con la iglesia, Él promete a un consolador, a uno que guiaría a su pueblo de la misma forma para llevarlos hacia la verdad. Usted y yo sabemos que la promesa del Señor Jesús se hizo realidad el día de Pentecostés, cuando el Señor mandó a su Espíritu
para que viniera a morar permanentemente con su pueblo. Desde ese entonces, desde el día de Pentecostés hasta nuestra fecha, bien podríamos decir, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo ha estado trabajando en medio de nosotros, guiándonos hacia toda verdad. Cuando yo leo la historia de la iglesia, lo único que estoy haciendo es hacerle honor a ese principio, a esa promesa del Señor Jesús y a esa función de guiar del Espíritu Santo que Él ha estado haciendo por 2000 años. 2000 años de guianza, dirían algunos. Esa palabra no es correcta, por cierto. 2000 años de guía, en donde el Espíritu Santo ha estado dándole guía a su iglesia. Eso no significa que todo lo que se haya dicho en la iglesia durante este tiempo sea correcto, sea verdadero, pero sí significa que el Espíritu Santo ha estado verdaderamente activo, guiando a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Jesús, hacia toda verdad. Cuando yo leo la historia de la iglesia, lo que estoy haciendo es honrando ese ministerio del Señor Jesús. Por eso me es importante hacerlo. No querer hacerlo, no querer honrar el trabajo de 2000 años del Espíritu Santo, nos parece una marca y una evidencia de tremenda arrogancia. Por eso nos dedicamos a estudiar los grandes teólogos de la iglesia. Por eso estudiaron ustedes durante estas semanas, han estado leyendo sobre los llamados padres de la iglesia, los padres apostólicos, aquellos que estuvieron en contacto con los apóstoles, los padres apologistas, aquellos que defendieron contra los movimientos heréticos como el gnosticismo o el arrianismo, los padres teólogos, aquellos que desarrollaron ciertas doctrinas importantes. Ahí se encuentra, por supuesto, Agustín, y se encuentran los capadocios, los padres capadocios llamados. Es importante leerlos porque a través de ellos el Espíritu Santo ha estado guiando a su iglesia. Conectado con esto y a manera de bisagra, debe decirse que el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia. Y estos dones, definitivamente, si usted conoce los pasajes capitales para hablar de los dones del Espíritu, recordará que en Efesios 4, por ejemplo, se habla de que uno de estos dones fundamentales es el don de maestro, el don de pastor maestro. Estos dones del Espíritu han sido dados por 2000 años, y cuando leemos a estos grandes hombres, estos grandes siervos y teólogos, maestros de la iglesia, no solamente estamos oyéndolos a ellos, sino en muchos sentidos estamos oyendo a un regalo que Dios nos ha dado. Insisto, esto no significa que todo lo que ellos hayan dado o hayan dicho es correcto. Pero antes de hacer tal presuposición, deberíamos decir que esta afirmación va dirigida contra aquellos que quieren simplemente leer el texto sin ningún otro tipo de contacto con los dones del Espíritu en los maestros que Dios ha dado durante estos 2000 años. Como decía, conectado a esto se encuentra la segunda cuestión importante de por qué es necesario leer historia eclesiástica. No solo la función del Espíritu por 2000 años, sino también la naturaleza de la iglesia. Pasajes importantes como Efesios 2, Efesios 4, Colosenses 2 y 3 nos hablan de que el creyente, para crecer en su conocimiento de Dios, léase teología, dígase espiritualidad, háblese de crecimiento en relación con Dios, no puede hacerlo si no es a través de las coyunturas, de las conexiones que tiene con la demás iglesia. El conocimiento de Dios entonces no es cuestión simplemente entre Dios, la Escritura y el individuo. Dios, la Escritura y usted
Es cuestión de Dios, el cuerpo de Cristo y el texto y usted. Usted llega al conocimiento de Dios y avanza en su conocimiento de Dios por las conexiones del cuerpo de Cristo. Ese factor principal es importante en la historia de la iglesia. Pablo nos dice que el crecimiento viene a través de esas conexiones y por supuesto él no está hablando solamente de la iglesia local, está hablando de todos esos creyentes que desde el día de Pentecostés están unidos a nosotros por el mismo espíritu, por el mismo bautismo, por la misma fe. Estamos unidos de una manera mística, si usted quiere. El mismo espíritu está en todos nosotros. Y es en esa unión, en el estar en Cristo, que el conocimiento viene. Por eso, aunque no lo hayamos visto de esta forma, Agustín de Hipona, los Capadocios, Ireneo, Atanasio, Lutero, Calvino, Zwinglio, los reformadores radicales como Hofmaier o los demás grandes hombres de la historia de la iglesia, de los que han estado leyendo y van a leer, forman parte de ese cuerpo que yo necesito para crecer. Esas dos razones fundamentales, hermanos, deben recordarse cuando usted estudia la historia de la iglesia. Bueno, mis deseos son que siga haciéndolo, leyendo con ganas sus notas y sus texto, el libro de texto. Esta semana, según tengo en el calendario, usted debe colocar su primer foro de la clase. Leerá también los capítulos 16 al 23 de González. Entonces, por favor, sigamos en contacto. Que el Señor me lo bendiga y ánimo leyendo sobre el pueblo de Dios.